o no con el código de barras, le hubiese gustado saber a él que sigue cumpliendo. Hay casos asombrosos de monos que parecen casi humanos. Para algunos primatólogos se está produciendo un extraño salto, unos comportamientos increíbles, pero yo no lo voy a contar mejor que en las imágenes. Véanlo, por favor. El Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, ha detectado un extraño comportamiento en los chimpancés que viven en la selva. Se trata de un ritual que repiten machos, hembras e incluso crías. Escogen árboles concretos, preferentemente los que tienen huecos, y los golpean con piedras. Otras veces las introducen en las oquedades, formando algo parecido a los cairns o túmulos, empleados en la antigüedad para señalar enterramientos. Siempre emiten el mismo patrón vocal y regresan allí de manera periódica. No es un acto casual. Curiosamente, esto es algo que en la actualidad hacen algunas tribus que viven próximas a ellos. Los científicos están desconcertados. Se preguntan si estamos ante una especie de religión de los chimpancés. Las tormentas son consideradas por los chimpancés algo poderoso, y el jefe de la manada, el macho dominante, muestra su poder desafiando al dios de la lluvia, convirtiéndose él mismo en su dios. Lo hace generando truenos artificiales con un bidón que previamente ha robado de un campamento. Esta manada, que vive en libertad, reacciona mostrándose sumisa ante el líder con un gesto de besamanos. Así se ganan su protección. La danza bajo la lluvia es otro de los comportamientos casi humanos que muestran los chimpancés, en este caso en un zoo en Dallas. Cuando los chimpancés se aproximan a las cataratas, se alteran. Hacen demostraciones de fuerza arrancando palos y tirando piedras. Pero a medida que se acercan al agua, se calman, se sientan y se quedan absortos, con la mirada perdida en el agua, igual que nosotros cuando meditamos mirando el mar o el flujo de la corriente en un río. Los rituales de muerte son dignos de análisis. Cuando pierden a una cría, la madre carga con ella durante una semana. A veces más tiempo, pues dependiendo de la edad del chimpancé muerto, el apego es mayor. Tardan en asimilar su pérdida. ¿Se están humanizando los chimpancés? ¿Se asemejan a nosotros más de lo que creemos? Bueno, pues un racimo de imágenes nos pasa como los chimpancés mirando el agua, ¿no? Absortos estábamos aquí, este flanco de la mesa. Una mesa que además yo estoy muy orgulloso de que esté en Cuarto Milenio. Pablo Herreros, gran sociólogo, antropólogo, yo creo que un experto de primer nivel mundial, que nos cuenta cosas increíbles, por ejemplo, su obra Yo Mono, muchos la consideran ya un clásico, ¿no? Pablo, bienvenido, tenía muchas ganas de contar contigo. Yo también tenía muchas ganas de estar aquí en este espacio tan especial. ¿Cómo nos hemos quedado, eh? Bueno, yo tengo los pelos de punta Yo también. y lo he visto ya varias veces, Yo así también. que no deja de sorprenderme. Es como si hubiese un eco que nos pertenece en todas estas imágenes, miradas, comportamientos, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿se trata de una ventana hacia el pasado? ¿Podemos inferir cómo fueron los inicios de la espiritualidad, incluso de la religión, observando a estos chimpancés? ¿Nos muestran los inicios de la espiritualidad? Vaya cuestiones. A tratar con Pablo y a tratar con nuestro querido compañero naturalista de este programa, Alex Lajain, bienvenido como siempre. Hola Iker, buenas noches. ¿Y tú cómo te has quedado? Sorto también, porque la verdad es que viendo estas imágenes uno se plantea lo que podría pasar a lo mejor dentro de, no sé, 50.000 años o 100.000 años. Es posible que evolucionaran de esta manera tan primitiva como estamos viendo y que llegaran a avances muy sustanciosos, ¿eh? O sea, da que pensar. Da que pensar, a mí Pablo hace ya un tiempo, él que está trabajando en Cantabria, en una zona mágica, en una especie de paraíso para todos los que aman la naturaleza, donde tenemos tantos y tan buenos amigos, y un día me mandó un mensaje diciendo, Iker, a ti que te gustan tanto las cavernas, a ti que te gusta tanto la prehistoria, el arte rupestre, resulta que hay una conexión
que también tiene que ver con esto casi humanos, entre comillas, de monos que están como viviendo, como si fueran los primitivos más primitivos. ¿Qué es esto? Claro, es como si se estuviera replicando la transición que nos convirtió de primates, ¿no?, a los humanos de hoy en día, y nos está quizás aportando claves de cómo sucedió, ¿no?, todo ese proceso. Y resulta que en una zona de Senegal, en Fongoseli, muy al interior, hay una población de chimpancés que vive en un hábitat completamente diferente. Ya no hay tantos árboles, la temperatura es mucho más alta que en las selvas donde normalmente habitan, llegan a los 40 grados, y están empezando a desarrollar una serie de comportamientos fascinantes, como por ejemplo el uso de cuevas, donde sabemos que la temperatura es 6 grados menor, ¿no? Por lo tanto, en un lugar donde llegan a picos de 40 y pico, oye, 6 grados Ellos menos. descubren que ese lugar si está a refugio, si está mejor. Claro, y nos hace pensar, es decir, ¿serían estos la misma manera, las mismas razones por las que empezamos a vivir en las cuevas, ya sea por el calor o el frío? Ya sabemos que las cuevas mantienen una temperatura más o menos constante a lo largo del año, ¿no? Y empiezan a usar estas cuevas. Pero no solo eso, Iker, es que también están empezando a fabricar lanzas y las afilan para poder cazar e introducirlas en los huecos de los árboles y cazar pequeños primates u otros mamíferos con los que alimentarse, ¿no? Y esto es muy interesante porque la hipótesis sobre los Australopithecus, ¿no?, ese primer homínido, es que estos no eran capaces de cazar grandes animales, sino que cazaban también pequeños mamíferos, gracias probablemente a estas lanzas, que al ser de madera no quedan fosilizadas, entonces tampoco tenemos evidencia de ellas. En una parte de Senegal hay unos monos que de pronto están viviendo en cuevas, construyendo lanzas. Si algo impresionado al equipo cuando hablábamos, y a Clara, que ha hecho este trabajo de compilación con todo el material de Pablo, que estaba poniéndonos al tanto, y yo creo que, por ejemplo, Alex y yo, Alex no tanto, pero desde fuera en el aspecto de los primatólogos concretos, oye, Alex, ¿no te has quedado de piedra cuando has visto la imagen de la madre llevando a esa cría? Eso es sobrecogedor, porque ahí no parece, y tú que sabes tanto de animales y de su vida cotidiana, ahí no parece que haya un uso, vamos a llamarlo, de ahorro energético, algo beneficioso, ¿no? Hay algo que es otra cosa, y que eso sí que nos sorprende, porque estamos hablando de no humanos, un sentimiento espiritual, un respeto a los muertos. Sí, además, estas crías han llegado a momificarse, han llegado a no pudrirse y la madre seguir acarreándolas en su espalda porque no era consciente de que llevaba esa cría muerta. También hay otro caso en un safari de Escocia, que esto no se había podido comprobar en estado salvaje, pero se ha podido comprobar en cautividad, de una hembra mayor que murió y que los días previos a la muerte todos los componentes del clan la trataron con mucho respeto, con mucha cautela, mucho cuidado, hasta que murió, y cuando murió prácticamente podríamos decir, entre comillas, ¿no?, si se puede, que la velaron, estuvieron largo tiempo velándola. Cuando ya retiraron el cuerpo los especialistas de aquella piedra, los chimpancés, siendo una piedra muy cómoda en la que podían tumbarse, sentarse, etcétera, no la usaron nunca más. Esto es brutal. Esto me encanta porque poseemos otras evidencias muy similares a las que nos cuentan, y es que cuando, por ejemplo, en zoológicos en cautividad hay 2 chimpancés o 2 gorilas y uno de los compañeros muere, el sitio donde solía dormir esa víctima, bueno, ese fallecido o fallecida, no lo vuelvan a usar. Y eso me recuerda a cuando muere un familiar nuestro y no queremos usar esa cama, o cerramos esa habitación durante un tiempo. Totalmente. Hay Y no un queremos respeto saber. o algo más allá del respeto, Claro. una sensación del ánima, de lo que sea, que dice esto no se toca, se convierte en sitio tabú. Exacto, es un lugar sagrado quizás, bueno, hay una superstición o que nos trae recuerdos que no queremos vivir, pero efectivamente va en esa línea. Pero ha sí, habido, a ese nivel lo que comentaba Alex, ha habido algunas imágenes tremendas, Pablo, de ese tipo de velorios, vamos a llamarlo así, o de la tristeza enorme. Recuerdo una filmación de la tristeza enorme de una chimpancé que había muerto su cría. A nivel de los que estéis punteros en el mundo del estudio de la primatología, ¿qué opináis? Porque imagino que habrá diferentes corrientes, personas que no quieren admitir que algo no humano tiene componentes espirituales, y otros que abren el abanico de decir, aquí estamos viviendo, grabando
los orígenes quizá de la religión y de la trascendencia. Claro, Freud decía, el ser humano es el único que es consciente de que va a morir. Es cierto que el nivel de conciencia humano es mucho mayor que el de cualquier otro animal, pero claro, las evidencias, el cómo se comportan tras una muerte nos hace pensar que al menos sienten aflicción y que están reconociendo que han perdido a un ser querido con quien tenían un vínculo. Los elefantes llegan a colocar ramitas pequeñas vegetales en la boca o sobre los cuerpos de los cadáveres, ¿no? Que es como esas ofrendas que hacemos nosotros en los cementerios con las flores, ¿no? Es decir, es que son una gran cantidad, son tantas evidencias las que vamos acumulando y que empezamos a pensar que, bueno, que es cierto que ellos no pueden entender la muerte quizás tan bien como nosotros, pero que no es patrimonio exclusivo de nuestra ¿Pero especie. será así o no sabemos realmente qué pasa? Porque esa imagen llevando a la cría, ¿qué piensas tú después de estudiar tanto y tanto a nuestros amigos monos? Pues hay algo interesante y es que los macacos, por ejemplo, que tienen un nivel, una inteligencia menor a la de los chimpancés, rápidamente se deshacen del cuerpo. No sirve. No sirve rápidamente. Es verdad que lo cargan 2 o 3 días, me imagino que viendo si a lo mejor reacciona porque no han entendido muy bien el estado. Qué bueno. Claro, pero los chimpancés no. El grado de apego con la cría es tan grande en los chimpancés que llegan a cargarlos semanas e incluso meses, y además los quitan los parásitos para que no se lo coman, para que no se desintegre, para que en la selva con la humedad que hay pues no acabe desapareciendo. Es decir, los siguen velando después de muertos. Y claro, no les podemos preguntar directamente porque es una caja negra, bastante caja negra es nuestro cerebro como para imaginarnos, ¿no?, qué es lo que sucede en la mente de otros animales. Alex, en algunos otros grupos de animales hay algo similar, es decir, estos monos y los chimpancés siempre se han asociado, si no me equivoco, Pablo, a casi lo más cercano, nuestro primo hermano, entre comillas, con todas las políticas que haya. Exacto. Pero dentro del ámbito de otros animales, incluso en cautividad, trabajando con ellos, ¿hay algún comportamiento de apego tan especial como estos casos? Entonces nos encontramos con una verdadera anomalía. Algo pasa con el género, sabes que modernamente la taxonomía filogenética ahora engloba al chimpancé y al hombre dentro del mismo grupo de homininos, les llaman homininos, ¿no? Los antiguos antropoides, ¿no? Bueno, los homininos. Algo pasa con ese grupo, es un 98 y pico % de ADN compartido, ¿no? Algo pasa, es cierto que nos separamos hace 7 millones de años, pero algo pasa con ese grupo en el que estamos los humanos y los chimpancés y en el que no están los gorilas y los orangutanes. Algo pasa ahí. Y además, curiosamente, algo pasa cuando por las causas que fuerzan la evolución, porque la evolución viene dada por parámetros climáticos, alimenticios, es decir, no es gratuita, viene forzada. Son presiones ambientales y de todo tipo, ¿no? Bueno, pues algo pasa cuando esa especie, que ya de por sí es tan hermana nuestra, se ve forzada a vivir en un sitio que no es el suyo, porque todos los grandes simios, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos viven en selvas ecuatoriales, y han quedado reducidos a vivir ahí, no pueden salir. Y estos chimpancés que dice Pablo viven en una zona en la que vivía el australopithecus, con una zona árida del sureste de Senegal, en una zona en la que no tienen la pluviosidad de las selvas, en las que se ven forzados a meterse en cuevas porque el calor es asfixiante, se tienen que buscar la vida de otra manera porque no tienen tanta comida, y eso les fuerza quizá a fabricar lanzas, a que quizá el hombre primitivo tuvo que luchar contra eso. ¿Podremos, lo pregunto a los dos, creéis que es la gran pregunta que hacen, desde mi desconocimiento desde luego y que yo también comparto? ¿Veremos esos monos en el proceso que la gente dice, dudo mucho de algunas cuestiones de la evolución porque no veo que los animales tengan... ¿Este puede ser una señal de esa evolución en marcha? Sin duda, y nos indica que el medio ambiente, la presión medioambiental, es la que nos convirtió probablemente en el humano o en el homínido primate más exitoso del planeta. Y este grupo de chimpancés está viviendo un proceso similar. Y es más, por las noches, como claro, se han visto abocados a esta pequeña zona por la presión de los humanos, ¿no? Claro. Que los han ido expulsando de las selvas o han ido cortando los árboles, se ha fragmentado mucho, ¿no? Y por las noches se adentran en los campos de maíz o en los campos de cereales de las tribus cercanas y los roban.
roban el alimento, ¿no? a los vecinos. Y además, bueno, ya hemos visto, estos rituales de dejar o de marcar quizás árboles sagrados o lugares emblemáticos. Aquí me ¿no? decías el reporte científico, estas Efectivamente. acumulaciones de piedras. Exacto. Bueno, esto me deja porque sabemos de culturas antiquísimas en arqueología que dejaban los túmulos funerarios. Y hay quien piensa y dice, bueno, esto es una religión funeraria, un estilo funerario, entre comillas, o un tótem, totemismo. Claro, ¿es esto una ventana hacia cómo sucedió ese proceso de transición hacia una proto-religión, ¿no? Porque esto es indudable, Pablo. Esto ha ocurrido y esto Sí. se ha medido y es así. Es así. Y esto ocurre, Pablo, en comunidades muy separadas. Es que es otro de los misterios. Es decir, ¿por qué en el oeste de África lo hacen y además no en poblaciones que están unas cercanas de otras, sino que parece que hay saltos? Hay un comportamiento adquirido, una especie de conocimiento de la propia especie, no transmitido, y que lo vemos ahí, las imágenes son espectaculares. Bueno, a mí igual me contaba otra de sus vivencias, y yo digo, como siempre, yo me adentro en mundos gracias a los que saben que son ellos. Me quedo tan asombrado, dígame, esto que estamos contando es más misterioso que muchas cosas que consideramos misterio. Y esto además es como un eco antiguo que reverbera en nosotros. Y por eso quizá nos impacta, porque sabemos que algo tiene que ver. Alex ha dicho una clave tremenda, ¿no? Que es, ¿qué pasó aquí? Porque está claro que somos muy diferentes del resto de los animales. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí exactamente? ¿Y dónde podemos buscar ese enigma? Bueno, tú me contabas una historia de monos y agua, que yo quiero que nos cuentes, Alex, por favor. Para que veamos a qué nivel casi de orfebrería conductiva llegan estos seres, ¿no? Bueno, esto Pablo decía que podían ser varias hipótesis, en lo de las piedras me refiero, o sea, señalar caminos, una religión. Yo también querría decir que puede ser un comportamiento cultural adquirido, ¿eh? Y esto enlaza con la historia que te voy a contar. Un aprendizaje, porque nadie nos dice que en el pasado uno de estos chimpancés no tuviera una mala experiencia con un agujero en un árbol y que de ahí saliera una víbora que le mordiera o un insecto venenoso Y ritualizas el sitio como porque parece que agreden, ¿no? Porque parece que agreden con las piedras y evidentemente si un chimpancé hace esto cada vez que pasa por ese árbol porque le viene a la memoria la mala experiencia, los demás aprenden copiando al otro. Pues un aprendizaje visual y es cultural, a fin de cuentas, que se transmite no tanto, yo creo, congénitamente, sino aprendido, ¿no? Claro. Y a este respecto, yo tengo una historia que yo no voy a decir que, en fin, ocurrió. Yo te la voy a contar cómo ocurrió. Como sabes, yo trabajé mucho tiempo en un parque de aquí de Madrid, que fue el hogar de Félix también. Ese parque lo inauguró Jimmy Chipperfield. Y en ese parque había un lago muy grande, rodeado de un bosque de eucaliptos, cafetería, una zona de atracciones, con un tobogán, con camas elásticas, un merendero, barcas de patín, de remos. Y a Jimmy Chipperfield, yo esto no lo viví, ¿eh? Yo he trabajado con los que sí vivieron la experiencia, ¿eh? Tengo que decir que esto fue antes de que yo entrara allí. Chipperfield pensó que en una isla del lago era el lugar idóneo para instalar a los dos chimpancés del parque. Les hizo una instalación muy bonita. Y los chimpancés vivían ahí como en un paraíso. Era su Ibiza particular. Y veían todos los días a los clientes del parque navegar con las barcas de patines. Y a algunos operarios con las barcas de remos. No me preguntes, porque esto ya es hilar muy fino, si de verdad ocurrió algo a nivel cultural en la cabeza de esos chimpancés. Fueron muchos meses viendo a los clientes. El caso es que un día una de las barcas se soltó, o el operario por la noche no cerró el candado, y la barca se soltó. Y la barca fue llegando hasta cerca de la isla. Los chimpancés se montaron en la barca. Hay quien dice que los llevó el viento. Hay quien dice que los vio dar pedales. Yo no lo vi. Pero el caso es que, sin aguja, sin bitácora, sin carta náutica, sin una derrota, sin nada, los dos chimpancés llegaron a puerto. Cuando llegaron a puerto, estaba el parque lleno de clientes
no se contentaron con dominar las artes de navegación. Lo primero que hicieron fue subirse al tobogán por la escalera de acceso. Los niños que había allí, con su esterilla de saco puesta en sus posaderas para tirarse por el tobogán, fueron empujados por esos chimpancés. Y todos los clientes que había esperando cola fueron empujados por esos chimpancés. Y los chimpancés cogieron su saco y se tiraron y se empezaron a divertir igual que hacían los humanos. Algo que habían estado viendo durante meses a través de su isla porque tenían contacto visual con ese tobogán. Cuando se hartaron, probaron el resto de atracciones. Costó mucho capturarlos porque evidentemente eran chimpancés salvajes. A uno se le logró capturar y el otro, el que no pudimos capturar, mis compañeros no pudieron capturar, que yo no estaba allí. Al final de un cohete que se tiró, un petardo, el chimpancé volvió al patín y se volvió a la isla. ¿Es posible esto, Pablo? Es decir, ¿te has encontrado en tu estudio con escenas de este tipo que los que no estamos en contacto con animales, trabajando con ellos, o cuidándolos, o filmándolos, como nuestro amigo Fernando, o tú estudiándolos, no podemos creerlo? Vemos fragmentos. ¿Qué es lo más extraordinario en este proceso de casi humanización que te has encontrado? Mira, retomando lo que dice Alex, es fantástico, porque desde la primatología hemos asumido que tienen hidrofobia y miedo al agua los primates, y por eso se les coloca en islas a veces, porque se cree que de ahí es muy difícil que escapen, ¿no? Pero claro, de repente nos encontramos comportamientos como lo que dice Alex, David Attenborough, Que rompen un poco, que rompen completamente lo que pensábamos y que nos hacen pensar que siguen evolucionando y que siguen afrontando riesgos y que innovan, ¿no? para continuar evolucionando. David Attenborough en Indonesia se ha encontrado orangutanes que han aprendido a navegar por el río con barca, viendo a otros, efectivamente, han necesitado observar a otros. Viendo a otros. Estos chimpancés veían a los clientes navegar. O sea, que los naturalistas lo han vivido esto. Sí, y fijaos que en esta población de Senegal le han perdido el miedo al agua también. Y en los lagos se bañan. Y cuando hay lluvias realizan una especie de danzas o de rituales, ceremonias, ¿no? Que son alucinantes y que además nos recuerdan a las danzas de la lluvia, ¿no? De nuestros antepasados, de nuestras tribus. Pero no solo eso, Pablo, Alex, sino que entiéndanos, en este casi cronovisor, venir el cronovisor, la famosa historia legendaria, más que nada, pero maravillosa, de que el Vaticano en los 70 inventó más o menos una visión que hacía de retroproyector en el tiempo. ¿No será este inicio del dominio del agua lo que a lo mejor pasó en ciertos momentos con nuestra protoespecie, cuando empezamos a tener que salir de tierra firme? Bueno, quién sabe, ¿no? Son imágenes que yo no me imaginaba que en el mundo de la zoología estaban dando y estaban ocurriendo. Primates en las cavernas haciendo primitivas lanzas, los ritos o sagrados, o de iniciación, o de funeral, mostrando ese respeto a la muerte, ese monito que ya está en otro umbral. Yo creo que son temas tan alucinantes que quedarán para mucho. Yo estaría con mis amigos horas hablando aquí, pero hay mucho contenido y lo que haremos será, sin duda alguna, seguir indagando en estos mundos que son maravillosos, son enigmáticos, pero están en esto. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima visita, amigos. Hasta pronto, gracias. amigos. Alex, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Un gusto estar aquí. Hasta la próxima aventura. Y esto podría encajar, lo digo muchas veces, las imágenes que hemos visto son como se puede encajar en el mundo insólito, pero con informe científico. Vamos con ello.